días a todos los oyentes de este canal. En esta oportunidad les traigo el recuento de la obra El libro de la selva, escrito por Rudyard Kipling, ¿no? Dicho autor es un poeta y narrador británico, nacido en la India, ¿no? En 1865, un 30 de diciembre, y fallecido en Londres el 18 de enero de 1936. Este fue el primer ciudadano de dicha nacionalidad que ganó el Premio Nobel de Literatura en 1907. Bien, en la obra se mencionan a los personajes, ¿no? A los más mencionados durante toda la lectura. Encontramos al papá lobo y a la mamá loba. Tenemos a Tabaki, quien era un lameplatos, era muy cizañoso en todas partes. También tenemos a Mowgli, que es el personaje principal, el niño. También tenemos a Valo, es el oso defensor, juntamente con Majera, la pantera negra. También está Shere Khan, quien es el tigre. Tenemos a aquel que era el jefe del consejo de los lobos, ¿no? Por su habilidad y su fuerza. Bueno, la lectura comienza, ¿no? Que en las colinas de Seone, que es un bosque, ¿no? De la selva. Entonces esto comienza pues con que mamá loba y papá lobo pues estaban en una caverna cuidando a sus cachorros, a sus lobos. Entonces como siempre, todas las veces siempre acechaba pues el tigre, que en este caso es Shere Khan. En cierto día el papá pues lobo y la mamá loba pues encuentran a un pequeño cachorro humano que es Mowgli, ¿no? Entonces deciden adoptarlo, pero Shere Khan lo quería para él porque se decía que era como el dueño de la selva, entonces el más malo de la selva y que le tenía miedo. Entonces él lo quería para él, ¿no? Pero mamá loba pues no lo permitió con papá lobo, ¿no? Se decía, ¿no? Que los animales de la selva consideraban al hombre como un ser débil, que aquel cazador, aquel animal que lo comía, pues terminaba siendo sarnoso o perdiendo los dientes. También existía la ley de la selva, en que era que cuando la ley de la selva, es decir, de los lobos, que cuando un cachorro ya pues estaba poniéndose de pie y aprendía a caminar, tenía que llevarse el consejo. Pues entonces Mowgli es llevado, entonces algunos no lo toman como a bien, ¿no? Había lobos de distintos colores, entonces algunos estaban de acuerdo y otros no estaban de acuerdo. En ese caso, aquel que era el jefe del consejo de lobos, pues estaba en disputa pues con Shere Khan, porque él quería también al, al pequeño cachorro humano. Es como se inició una pelea. Entonces, pues, aquel habló y dijo quién pues estaba en defensa del cachorro. En esto salió Valo, era un oso fuerte, ¿no? Defensor, y no estaba de acuerdo que mataran a Mowgli, ¿no? Al pequeño cachorro humano. Entonces, estaba también él dijo quién más pues estaba de acuerdo, ¿no? Para defender a Mowgli, el humano. Y pues ahí salió la pantera, ¿no? La pantera negra, Bagheera, en defensa de Mowgli. Y bueno, ¿qué se pedía a cambio, no? Pues en ese momento los lobos tenían hambre, ¿no? Y ¿cuál era el cambio? Entonces se ofreció un toro, ¿no? Como sacrificio para salvar la vida del pequeño cachorro humano, de Mowgli. Entonces dijeron, ¿no? Le dijeron a Mowgli que nunca, pues, cazara a un toro, porque era la señal de su vida, a cambio de su vida, ¿no? Como un sacrificio. Bueno, pasó el tiempo, ¿no? Y pasaron los 10 años, ¿no? Ya más 7 a 10 años. Y pues Mowgli es expulsado de la selva, ¿no? Porque a veces creaban disputas. Pero em, para eso, pues no, antes de que sea expulsado de la selva, de que se fuera a despedir de mamá loba, de papá lobo, de sus hermanitos, esto, y también del oso y pues de Bagheera, ¿no? De la pantera.
muy tristes porque él se iba, ¿no? Pues a su origen que los humanos, los hombres. Entonces, antes de eso, pues en la obra se retrocede el tiempo atrás, donde Valo lo instruye a él, a hablar el lenguaje de la selva, hablar el lenguaje de los animales, cómo hablar, ¿no? Entonces, él se había ya acostumbrado al lenguaje de ellos, no al de los hombres. Bueno, en ese transcurso, cuando la obra retrocede, pues, ¿no? Menciona ahí una tribu de los monos que no tenían ley, ¿no? Que no se mezclaban con los lobos. Se llamaba pues Bandarlop, se llamaba la tribu de los monos, y ellos querían a Mowgli, ¿no? ¿Por qué? Porque querían que Mowgli les enseñara cosas que ellos no sabían. Les enseñara a tejer, les enseñara además lo que sabían de los lobos. Se decían que eran repudiados por todo el mundo, no tenían un lenguaje propio, eran no eran bien vistos, pues no. Entonces por eso no tenían ley y no se juntaban con ellos. Ellos le temían pues a Ka, que es la serpiente, le tenían miedo, le tenían temor. Entonces lo llevan a Mowgli como lo llevan como secuestro para que pues sea su esclavo, no su rey. Entonces al saber esto, ya cuando lo llevaban, Mowgli pide ayuda, ¿no? A través del lenguaje de los milanos, en este caso, pide ayuda, que es un milano, entonces pide ayuda en el lenguaje de los animales. Entonces va pues a darle la noticia al oso y a Vanjeda, ¿no? Para que lo rescaten a Mowgli. Entonces ahí se crea una tregua entre la serpiente, el oso, ¿vale? Y la pantera, que es Vanjeda, ¿no? Para rescatar a Mowgli. Y al final pues lo salen rescatando, ¿no? Siempre se dice, ¿no? Pues que la pantera y el oso lo querían a Mowgli, ¿no? Lo querían porque era un ser inteligente, es por eso que no lo dejaban solo, entonces por eso ahí se ve como que el amor que se tienen entre, a pesar de que no eran de su misma especie, ¿no? A pesar que no eran, pero él se consideraba así, pues, ¿no? Ya pues en las páginas siguientes, ¿no? De la lectura se habla de la historia de cómo pues empezó la selva, cómo fueron, que existía una sola ley para todos y que existía el primer tigre que no pues comía frutas, se alimentaba no de carnes, no de frutas, de hierbas y así hasta que pues no hubo un enfrentamiento y el tigre primero comió, atacó a alguien, entonces desde ahí empezó pues la, la teura, ¿no? Esto lo cuenta un elefante, ¿no? Cómo fue los inicios de la selva, no existían los humanos, ¿no? Todo era, no había ¿cómo se dice? Las cosas, chozas, etcétera, etcétera. Cómo se vive, ¿no? En la selva las personas. Entonces regresa, pues, ¿no? En la lectura regresa en la actualidad donde ya, pues, Mowgli, que es expulsado de la selva, se va con los humanos, ¿no? A convivir con ellos, pero le cuesta porque no se adaptaba a la costumbre de ellos, ¿no? Le parecía raro dormir en una cama, no se acostumbraba a hablar con ellos, ¿no? Con su lenguaje. Es más, trataron de traer al sacerdote para que lo corrigiera, pero no fue posible porque eh, tenía varios años que vivía, pues se había acostumbrado a la selva. Le costaba aprenderse el lenguaje, ¿no? Entonces él es considerado como el hijo perdido de Mesúa, ¿no? Que supuestamente un tigre le había robado a su hijo y que él, pues, Mowgli era el hijo robado, el desaparecido. Entonces lo adoptaron pero le costaba, pues, a Mowgli. Entonces cierta vez le aparece el lobo gris, ¿no? A decirle cómo van las cosas, como si es que Shere Khan regresó a la selva, ¿no? Porque el único objetivo de Mowgli era matar, pues, no, al tigre, ¿no? Como lo había prometido a su madre, la loba. Entonces emprendió el oficio de pastor, Mowgli, y pues siempre se encontraba, ¿no? Con el lobo gris y a Kena. Encontraban, ¿no? Para que, para que le informara cómo iban las cosas por allá, por la selva, ¿no? Entonces, se le ocurrió una idea para que cuando Shere Khan aparezca, se inicie una tregua. Y pues en esto participaron, pues, no, Akena,
Entonces y el hermano Ori, ¿no? Entonces esto dividen, ¿no? A los toros, a los terneros, para que cuando esto lleguen a cazar a Shere Khan, pues no, ellos lo aplasten y pues el tigre muera, ¿no? Y así fue, así sucedió y lograron matar a Shere Khan, ¿no? Entonces entonces aparece Buldeo, que era pues un humano, ¿no? Como se dice, un viejo antiguo, ¿no? Esto que contaba historias, que enseñaba pues, ¿no? Cómo eran o cómo le contaban, mientras él contaba pues la historia de la selva, cómo eran los animales, ¿no? Entonces aparece él, ¿no? Tratando de corregir a Mowgli pero no lo permite y pues lo amenaza, ¿no? Lo amenaza a través de Akena, ¿no? Que es Akena, el lobo lo amenaza. Entonces él, esto, se puede decir con la cólera, ¿no? Que lo había amenazado, se va al pueblo a decir, pues no, que él era un brujo, que Mowgli era un brujo y que había más cosas y que era un adivino y inventaron, ¿no? Entonces es más, Buldeo inventó que el lobo había hablado como humano, entonces en ese lapsus pues Mowgli decide irse, ¿no? Junto con Aquela y el hermano Gris, su hermano Gris, deciden irse pues a la selva, pues a su lugar ya, pues no, porque él sabía que no pertenecía a los humanos. Era humano, pero no pertenecía a los humanos. Pero se fue consigo llevando al tigre, ¿no? Ya muerto. Su piel, quería él ponerse pues su piel, ¿no? Como capa, usando como capa. Y pues estos se fueron a la selva y proclamaron, pues llamaron al consejo y pues a Akena, que había sido destituido de su cargo como jefe, pues volvió a ellos y los lobos querían que sea que Mowgli pues los gobernara, ¿no? Entonces fue así que Mowgli cazaba con ellos. Ese es el final, ¿no? Cómo termina, ¿no? Y al final pues se queda como el jefe también de toda la selva y pues esto termina creció, se casó y que la historia pues cuando ya creció y se casó, se hizo un hombre, pues ya lo continúa en otra obra que es para mayores, ¿no? Para personas mayores. Pues bueno, la crítica que se puede dar a la obra, una crítica positiva, muy detallada, con escenarios precisos, no muy confusa, eh, eh, entendible, entendible como el autor pues lo describe, ¿no? Y usa pues la naturaleza como una vivencia o como podría decirse que pasa, ¿no? Que pasa o como también los animales tienen leyes, tienen consejos, que pasan. Es como si lo relacionáramos con la vida humana, ¿no? Eso sería todo el reencuentro de esta obra, resumen, y muchas gracias.